or sadness. Lo importante es que nuestro Dios, But the important thing is our God. Él entiende lo que hay en nuestro corazón. He understands what's in our heart. Y que aunque no podamos expresarlo con palabras, And even though we can't express it with words, que aunque no podamos ni siquiera abrir nuestra boca, even though sometimes we're not able to open our mouths, Él sabe lo que queremos decir. He understands well what we were meant to say. Y eso es maravilloso, hermanos. And that's a wonderful thing. Qué frustrante es cuando quizás le preguntamos algo a alguien y no nos contestan. It's frustrating where we ask something to someone and they don't answer. Y no se logra establecer una comunicación. And we can't establish a conversation. Porque para que exista la comunicación, Because in order for there to be a communication, tiene que haber un transmisor there has to be a transmitter y un receptor. and a receiver. Si uno de los dos no está, If one of the ones is no missing, existe la comunicación. there's no communication. El único que rompe esa regla The only one that breaks that rule, es nuestro Dios. it's our God. Porque aunque Él a veces no nos escucha audiblemente, And even though sometimes we don't hear Him audibly, porque no encontramos palabras para expresar las cosas, because sometimes we're not able to express the words, Él conoce todo lo que nuestro corazón está gritando. He understands everything that our heart is Y screaming. eso debería llenarnos de paz, hermanos. And that should fill us with peace. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 121. Let's open up our Bibles in Psalm 121. Cuando lo encontremos, digamos amén, pongámonos de pie. When we do find it, please be on your feet and say amen. Salmo 121. Psalms 121. 8 versículos y vamos a leerlos, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Leámoslo juntos, hermanos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. It's only 8 verses. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. We may be seated. Padre bendito, gracias por tu palabra. Blessed Father, thank you for your word. Gracias una vez más por la libertad que tenemos, Señor, Thank you once again for this freedom that we have de reunirnos to gather together y permitir que tú nos hables. and permit that you speak to us. Te pido siempre, Padre, I always ask you, Father, que quites cualquier opinión de hombre, for you to remove any opinion of man, que solo me uses como ese instrumento that I may only be used as an instrument a través del cual tú nos hables. through which you speak to us. Gracias, Señor. Thank you, En Señor. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Estaba, hermanos, leyendo hace poco I was reading a few moments ago acerca de estos incendios forestales que hemos estado viendo en las noticias. about these fires that we've seen on the news. Todos los años vemos incendios Every year we see these fires aquí en los Estados Unidos. here in the United States. La realidad es que incendios pasan en todo el mundo. The reality is that these kind of fires happen everywhere in the Pero world. este último año But this last year, veíamos lo que está pasando allí en California, en Los Ángeles. we were seeing what was happening in California. Y yo estaba leyendo, hermanos, que todos los años And I was reading that every year, se queman más de 55 millones de hectáreas. more than 55 acres of land are burnt. Y la hectárea es Thousand. mucho más grande que el acre. And it's just big land. La hectárea tiene como 10,000 pies cuadrados, el acre tiene 6,400 pies cuadrados. Many acres of land burn every year. Más de 55 millones de acres al año. More than 55 million of acres a year. Estados completos, si miramos la magnitud. Completely
complete Pero states. hubo un grupo de científicos, hermanos, que se sentaron a mirar toda esta cuestión, la historia de los incendios. But many scientists gathered together to study the history of fires. Y es bien interesante ver lo que pasa en los incendios. And it's very interesting to see what happens in these fires. El 10 o 15% de estos incendios 10 or 15% of these fires son incendios naturales innecesarios. are natural fires that are unnecessary. El 85% son causados por el hombre. And 85% of them are caused by man. Siempre en las noticias escuchamos, hermanos, que se encontró el arsonista que comenzó ese incendio. We see in the news that sometimes they find whoever started the fire. Y siempre que hay un incendio, sea en un bosque o en una casa, And every time there's a fire, either a house or a forest, la tarea principal de los bomberos es descubrir qué causó ese incendio. their work is to find out who caused the fire. Yo veía, hermanos, o leía So I was reading que son importantes estos incendios. that these fires are actually important. Incluso cuando se inician muchos de estos incendios, And even though when they're started by someone, una de las tareas del cuerpo de bomberos es mantener y permitir que el incendio tome su curso. one of the tasks of these firemen is to maintain and keep this fire to burn in certain areas. Porque resulta que a través de los años sobre la superficie de la tierra Because throughout the years, on the surface of the earth, se forma una capa que se llama ayusca. there is a layer called ayuska. Y cuando van a buscar ayusca, van a encontrar que es marihuana, que es trozos de pasto seco, hierba seca. And then we go and look into these yuska, they find, Y lo que wheat sucede es que plants. cuando se permite que ese material se reproduzca sobre la superficie de la tierra, and they find out that when they allow this kind of plants to reproduce on the earth, cuando viene un incendio, on the dirt, when the fire comes, eso sirve de combustible al incendio y se hace más peligroso. that works as a fuel for the fire. El problema, hermanos, The problem is, que tienen los bomberos the problem that the firemen es que have cuando permiten que el incendio se propague, is when they allow the fire to get bigger, muchas veces el incendio se pasa del límite que ellos debían haberle puesto. many times the fire goes further than the limit they had Y es established. cuando el ser humano ya no tiene nada que hacer. And that's where humankind has nothing else to do. Y entonces estaban en Los Ángeles y en California, So the fire started in LA, in estaban California, esperando, número uno, que los vientos de más de 100 millas por hora cesaran. and they were starting that the strong winds would stop. Y número dos, que empezara a llover. And number two, that it would start raining. En el año 88 estaba leyendo yo I was reading that in year 88, que en el parque del oso Yogi, el Yellowstone, in the Yogi Bear's Yellowstone Park, se quemó casi todo el parque the whole park almost burnt down. y solamente hasta que comenzó a caer la nieve pudieron controlarlo. And only until snow started falling is when they were able to control it. Es interesante, hermanos, And it's very interesting. o encontré muy interesante este artículo, So, but instead I found this article to be very interesting. porque allí decía que los árboles coníferos, Because it said it there that some kind of trees, esos, los árboles coníferos son los que traen que en vez de flores dan como los pines, esos cositos duros que piñas le llaman, ok, esos que uno pinta a veces y cuelgan los arbolitos de Navidad, there were these kind of que trees son that duros, instead esos of son los growing árboles flowers, coníferos. they were grow pine Bellotas, cones. exactamente. Y el fenómeno, hermanos, es que cuando hay un incendio el calor sube tanto And the phenomenon is that when the heat que grows, logra que esas bellotas o esa cosita que sale allí it, se reviente y suelte la semilla que va a traer la nueva generación de árboles en ese bosque. when the heat gets higher from these fires, it makes this pine cone to O sea explode, que es muy importante que ese incendio en cierto modo suceda en los bosques. which turns into seeds that make more trees. So that's why it's important for Yo me some pregunto fires to siempre, happen. hermanos, ¿quién sembró todos esos árboles? Sometimes I ask myself, who planted all those trees? Y mi única conclusión es que el Señor en su grandeza planeó cada cosa y cómo se renuevan los My only árboles. conclusion is that the Lord planned every single thing, and that's how things came to be. El problema una vez más es que el ser humano no ha encontrado cómo manejar el incendio
The only problem is the mankind has not learned yet how to hasta control el fire punto en que no se salga de sus manos y ya no lo pueda controlar. to the point to where the fire comes out of their hands. There's nothing else Ustedes se to han do. dado cuenta, hermanos, que muchas veces el hombre crea incendios para apagar los incendios. Sometimes humankind make fires to stop fires. Ese es uno de los métodos que usan mucho en los Estados Unidos para apagar incendios. It's one of the methods the firemen use here in the United States Es to stop interesante, fires. ¿cómo es que yo necesito prender un incendio para apagar un incendio? It is very interesting to ask ourselves, how do I stop a fire with another fire? Y lo que sucede es que el incendio produce gases que ayudan a que se ahogue el propio incendio, si se sabe hacer adecuadamente. If you're able to do it adequately, the fire produces some type of gas that would stop the other Ahora, fire. ¿por qué esa historia se estarán preguntando? Why that story, you may ask yourself. Si no estamos en incendios por aquí en Texas, por lo menos este año no, porque ha habido incendios aquí en Texas. There had not been this year any fires here in Texas. Pero sabe que en nuestra vida cristiana y en nuestra iglesia, hermanos, But you know, in our Christian life, in the church, debería haber incendios provocados e incendios naturales. there should be fires started by someone and fires that happen naturally. A veces oímos el término avivamiento Sometimes we hear the term revival, y quizás podríamos llamarlo incendio. and we may call it a fire. ¿Cómo causamos un incendio? How do we cause a fire? El Señor me mostraba, hermanos, The Lord was showing me que cuando nosotros enseñamos en una clase, por ejemplo, that when we teach in a class, usted que enseña en una clase de escuela dominical, you who teach in a class, en una escuela de auxiliar ahora durante la predicación, and even though you're just helping while we preach here, usted que predica, you who preach, usted que viene los sábados y se para aquí a compartir una palabra. you who comes here Saturdays and share a word. Por cierto, ayer tuvimos un ayuno de mucha bendición aquí en la iglesia. We had a very blessed fasting yesterday, Y sigo soñando and I still dream the day, y sigo pidiéndole al Señor and I still ask the Lord que un día los traiga a todos ustedes a los ayunos. that one day He may bring all of you guys to to fasting Saturdays. Pero hermanos, cuando vamos a enseñar, cuando vamos a predicar, Where we're going to teach or we're going to give a cuando class, tenemos esa responsabilidad tan grande, when we have that responsibility, el Señor me mostraba que las palabras que salen de nuestra boca, the Lord was showing me that the words that come out of our mouths, que no es más que el mensaje que Dios puso en nosotros, that is nothing but the message that the Lord placed in no us, se puede adulterar. cannot be adulterated. Porque entonces si yo lo adultero, Because if I fix the el message, propósito de ese incendio que debería crearse en el oyente the purpose of that fire that should happen in this se believer pierde. is lost. ¿Cómo lo adultero? How do I do Cuando empiezo a poner opiniones, when I start sharing my own opinions cuando empiezo a poner mi intelecto and when I start bringing in my own sobre el intellect mensaje que el Señor me está dando que está ya escrito en la palabra, hermanos. over the message that the Lord gave me that's on the word. Cuando el Señor lo lleva a usted a un pasaje de la Biblia When the Lord takes you to a passage in scripture para que usted se lo transmita al pueblo for you to transmit it to the people o a la persona con la que está hablando, or the person that you're talking to a ese oyente, that who is listening, el transmisor tiene una responsabilidad muy grande. the transmitter has a very huge responsibility. Número uno, escuchar la voz de Dios. Number one, to hear the voice of God. Número dos, ser ese transmisor correcto para llevar esa voz de Dios, Number two, being the right transmitter sin alterarse. to transmit the voice of God to Muchas veces buscamos, hermanos, many times. endulzar el mensaje We sugarcoat the message. para que al oyente no le siente tan duro. So for that one who's listening may not sound Y too eso no es lo harsh, que quiere el Señor. and that's not what the Lord wants. Lo que quiere el Señor es que el mensaje se transmita tal y como Él lo escribió. What the Lord wants is for the message to be transmitted the way He No wanted para to. que usted, en este caso que está escuchando, Not for you in this case that you're listening, se sienta bien. you feel good. Por el contrario, para que empiece a sentir un incendio que Dios quiere causar en su vida. For the contrary, it is for you to start feeling a fire that Un is good for your incendio life. que es controlado al punto A fire that is controlled to the point que traiga bendición a su vida. that will bring blessing to your life. ¿Qué es lo que sucede cuando venimos a la iglesia? What happens when we come to church? Muchas veces ya venimos predispuestos. Sometimes we come predisposed, Y no importa quién predique o quién cante, and it doesn't matter who sings or preaches. yo ya tengo la manguera lista para apagar el incendio. I already have the hose ready to No dejo que el mensaje que Dios envió put out the fire. I don't let the message that God sent obre en mi vida. work in my life. ¿Acaso, hermanos, importa el mensajero? Does it really matter who the messenger is? Lo que importa es el mensaje. What matters most is the message.
Y el mensaje viene directo de Dios. and the message comes straight from Entonces no God. pongamos los ojos en el mensajero, Let us not place our eyes in the messenger, sino el quien escribió ese mensaje. but in that one who sent the message. Cuando yo logro entender eso, hermanos, When I get to understand that, entonces ese mensaje then that message va a producir en mi vida ese incendio, is going to produce in my life a fire, ese avivamiento, that revival, y entonces producirá un incendio and then it's going to produce a en fire medio de la iglesia. in the middle of church, in the Porque midst si of todos church. somos carbones encendidos, Because if we're all coals in pues vamos a fire, producir un incendio we will produce a fire que solamente el Señor a través de su Espíritu Santo va a lograr calmar, that only the Lord in His, with va a His Holy lograr Spirit controlar. will be able to control. Ahora miren, hermano, lo interesante. And what's interesting is El emocionalismo se puede meter en el asunto. that too many emotions can come into play. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el Señor y envía ese mensaje So what happens is the Lord comes and sends this message que crea un incendio en mi vida that creates a fire in my life. y se mete la emoción. And then emotion comes Y in. entonces ahora quiero hacer cosas que Dios no me mandó a hacer. Then I want to start doing things that the Lord did not send me Pero to por do. la emoción del incendio que estoy viviendo, But because of the emotion of the fire that I'm feeling, quiero que usted vivan el mismo incendio. I want you to live in that same fire. Pero así no funciona. But that's not how it works. Porque el incendio que Dios va a producir en su vida es diferente al que va a producir en la mía. Because the fire that the Lord is going to produce in your life is Pero going to be los dos different than the fire producen He fuego. produces in mine. But it's still the fire. Y cuando esos 2 o 3 o 4, 5, 100, 200 fuegos se unen, And when all those fires get entonces together, viene el cambio grande en una sociedad, en un pueblo completo. then changes start in a society, in a town. La iglesia de hoy, mis hermanos, The church of today ha caído en un problema en el que cayó el pueblo judío en su época. has fallen in a place where the people of Israel fell back Nosotros then. los cristianos modernos Us, the modern Christians, usamos la Biblia como amuleto. we use the Bible as an amulet. Usamos versículos que nos aprendemos de memoria como amuleto. We use those verses that we use as a keychain or something. Entonces, cuando viene un problema indicado, So when a problem comes to our lives, buscamos un versículo. we seek for a verse. Es más, en las Biblias viene una lista, en algunas Biblias, de versículos. Cuando usted esté triste, run. In fact, there are some lists Cuando in usted some esté Bibles enfermo, run. where you can find verses Cuando usted esté desanimado, run. that will take you to a scripture Y allí nos dan la fórmula como cuando vamos al doctor. that will give you a formula to fix your problem. Tómese 3 de estos 3 veces al día. Take these and this pill sometime in a day. ¿Ustedes recuerdan aquí en la radio, aquí en Dallas, hace unos años, If you remember some radio here in Dallas, que estaba, no voy a decir el nombre de este individuo, pero él se llamaba el rey de la sabiduría. it was named the king of the wisdom. Y él, cuando la gente llamaba a contarle su problema para pedir oración, So when the people will call this radio station for help, que por cierto esa consulta costaba unos tantos cientos de dólares, that advice will cost them él money. siempre decía, vaya, leas el Salmo 23 3 veces al día por 3 semanas. He would say, go read this psalm 3 times a day, Y después de eso, listo, solucionado. and with this, your problem is solved. Qué tremendo sería eso, hermanos. How amazing that would be. Hemos tomado la palabra de Dios como un amuleto. We have taken the Bible Mira, hermanos, Just, cuando leemos en Primera de Samuel, as something to fix our problems. después de que precisamente la hermana Fiulma estaba compartiendo ayer acerca de Ana y cómo fue Ana delante del Señor y ofreció su primer hijo, Samuel. Right after Sister Filma was sharing yesterday some scripture, Dice la palabra que Samuel, cuando tuvo edad, fue entregado allí al profeta o al sacerdote, al juez Elí, the scripture said that when Samuel had enough age, he para was que fuera given enseñado en las cosas del tabernáculo, en las cosas de Dios. to the temple for service. Y fue un muchacho que creció en las cosas de Dios, entendiendo lo que significaba servirle a Dios, serle fiel a Dios. And he was a boy who grew up understanding who God was. Y llegó el punto, sabemos la historia, que sus hijos, los sacerdotes Ofni y Fines, And we read that when the children of Eli, the priests, hicieron lo malo did something that was wrong in the eyes of the Lord, y murieron. they died. Cuando su papá se entera de que mueren sus 2 hijos en la guerra, When their father knows that their children died in war, se cae de espaldas y se mata. he falls back and Y el dies. único líder espiritual que queda allí en medio del pueblo judío es Samuel. And the only spiritual leader that was left was Samuel. Estaban en guerra contra los filisteos.
they were in war against the Philistines. Y la primera guerra la pierden. The first war, they lost it. Y ellos dicen, necesitamos el arca And de la they alianza said, con nosotros. we need the ark with us. Seguro que si el arca de la alianza está con nosotros, If that ark is with us, vamos a vencer. we are sure that we're gonna defeat the enemy. Pero ojo, hermanos, nadie dijo, venga, oramos y buscamos a Dios. But look, that no one said, let us pray and Eso seek hacemos God. usted y yo, hermanos. That's what happens with you and I. Vamos y abrimos nuestra Biblia y leemos el versículo, nos acordamos del versículo que no sabemos We go and look in the Bible, or we just remember the verse, y queremos aplicarlo como ese té que nos va a sanar. and we want to apply it just like a tea that's gonna help us. Pero ni siquiera pensamos en tirarnos de rodillas a clamarle al Señor por ese asunto. But we don't really think to kneel down and pray to our God. Y este pueblo dijo, nos llevamos el arca. They said, we will take this ark. Es más, en medio de la guerra, cuando ven que llegan los sacerdotes con el arca, When we're in war, when the priests los come with llena the de ark, valor, se llenan de valor. we will be filled with courage. Ahora sí. Mientras tanto, el pueblo filisteo While the Philistines entendían que la fe y la fuerza de los judíos radicaba en tener el arca ahí. they understood that the faith and the strength came from the ark being there. Y uno de los objetivos era vamos a tomar el arca. And one of the Porque objectives cuando le was, quitemos el arca a los judíos, let us take the ark, because when we take it from estarán perdidos, derrotados. the Jews, they will be defeated. El pueblo judío pensó que únicamente por tener el arca, The Jews thought that only because el having the ark, símbolo de lo que era Dios, the symbol of who God was era suficiente. enough. Pero se olvidaron de humillarse delante de Dios. But they forgot to humble themselves before God. Podemos saber mucha Biblia, hermanos. We may know a lot of Bible. Podemos tener muchas versiones de la Biblia en casa. We may have a lot of versions of the Bible. Pero si no at home, vamos de rodillas al autor de ese libro, but we don't kneel down before the Lord of that Bible. seguiremos viviendo vidas mediocres. We will continue to live mediocre lives. Seguiremos haciendo simplemente uso de la Biblia como un amuleto. We will continue using the Bible as a remedy. Hemos estado cantando aquí We have been singing here que ese Dios, el más grande entre millones y millones, that the Lord that is bigger and greater ese than Dios que me many, escucha incluso cuando no salen palabras de mi boca, that He listens even though when there's words that are not coming out of my mouth. yo necesito estar en su presencia. I need to be in His presence. Más que llevar la Biblia debajo del brazo, More than having a Bible under my yo arm, necesito estar en la presencia de Dios. I need to be in the presence of God. Es su palabra escrita y no estoy diciendo no lean la Biblia, I'm not saying do not read your Bible, porque esa es su palabra. Si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que ir a su palabra. because that is His word. If we want to know His Pero will, a este pueblo se le olvidó eso, hermanos. we have to go to His word. Y pensaron que simplemente con tener el arca ya, aunque mi corazón esté lejos de Dios, But the Jews were like, if we only have the ark, iba a even though obtener lo que yo necesitaba. my heart is away from Him, I will have what I need. Estos hijos de Eli pensaban que por ser sacerdotes, The sons of Eli thought that just que by por la being, posición que tenían, because of him being their father, but the position they had, iban a ser guardados durante la guerra. they were going to be kept during war. Pero estaban haciendo lo que les parecía. But they were doing whatever they wanted to. No estaban honrando el puesto que tenían, They were not honoring the position they had, pero sobre todo no estaban honrando lo que significaba la presencia de Dios. but they were not honoring what represented the presence of God. Lean ahí en el libro de Samuel, mis hermanos. Read it in the book of Samuel. Toda la historia de lo que le pasó a los filisteos cuando tuvieron el arca con ellos. Everything that happened with the Philistines when they had the Porque lo ark. primero que vieron fue que allí en el altar donde tenían a Dagón, su Dios, Because what they saw first is when they had the ark in their altars to their gods. un día apareció despedazado esa estatua. One of their gods, when it was Sunday, the Y statue, les llegaron enfermedades y plagas allí a los the filisteos. statue was in crumbles, and they had all the famine. Y lo que curses. quiere decir, mire hermanos, habían guerreros en el pueblo judío There were many warriors in the people of God. que ellos entendían, no es el arca. That they understood it was not the ark. Nuestro problema es que nos olvidamos de buscar la presencia de Dios. Our problem is that we forgot to seek the Y presence la of palabra God. dice que en su presencia hay plenitud de gozo. And the scripture says that in His presence Entonces no there's debería haber plentiful joy. tristeza en nuestras vidas, There shouldn't be sadness in our lives. pero la tristeza es algo que es natural en el ser humano. And if there's sadness, something that is natural in our Ninguno lives, está exento de eso. we're not exempt from it. Volviendo al Salmo 121, hermanos. Coming back to Psalm 121, Alzaré mis ojos a los montes.
I will lift up my eyes to the hills. ¿De dónde vendrá mi socorro? From where does my help come? Este es un salmo, hermanos, This is a psalm que pareciera una declaración de confianza, that may seem like a declaration of trust, pero también parece ser una exhortación para que tengamos confianza. but it may also sound like an exhortation for us to have trust. Alzaré mis ojos a los montes. I will lift up my eyes to the hills. ¿A cuáles montes? To what hills? Qué importante es, hermanos, cuando vamos a estudiar la Biblia, How important it is for us to understand when we study the Bible, que nos ubiquemos en el momento histórico, that we take ourselves to that moment que in tratemos history, de ver para quién fue escrito y por quién fue escrito en ese momento ese salmo, for us to see who wrote it and to who it was written to, o la porción que estemos leyendo o estudiando. the portion that we are reading. En los montes, hermanos, In the hills, se solían hacer los sacrificios, that's where the sacrifices were made, no solo para el Dios de los dioses, not only to the God of the gods, para todos los dioses. Los hechiceros subían a los montes a hacer hechicería allí. but to all gods. The ones who do witchcraft will El go up there pueblo and do it. judío tenía por costumbre The Jews had it as a habit, ir desde todas las poblaciones a Jerusalén go from every town to Jerusalem para alabar a sus dioses en el santuario, to worship their God in the sanctuary, para celebrar fiestas. to celebrate feasts. Pero aquí el salmista, hermanos, But the psalmist, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? where does my help come from? Y así se llama el sermón de hoy. ¿De dónde viene mi socorro? And that's what we call the sermon today. Where does my help come from? Quizás ahorita al final, si el grupo de alabanza pasa y canta precisamente ese hermoso canto que está fundamentado en este salmo. ¿De dónde viene mi socorro? Where does my help come from? ¿Usted sabe de dónde viene su socorro? Do you know where your help comes from? Porque si no sabe, más vale que sepa, hermanos. Because if you don't Porque el know, salmista ahí mismo se responde en el verso 2. it's good for you that you know, because the Mi psalmist socorro answers viene de himself Jehová. there. My help comes from the Lord, Que hizo los cielos y la tierra. who made the heaven and earth. El salmista está entendiendo que su Dios es el creador de esos montes. He understands that his Lord is the one that made those Que no es hills. precisamente que el socorro venga del monte, And it's not precisely that the help comes from the hill, sino que viene del Dios que hizo esos montes. but comes from the Lord who made those hills. Qué tremendo es eso, hermanos. That's something that is very amazing. Muchas veces estamos buscando socorro donde no debemos. Sometimes we're looking for help somewhere where we can't find it. Muchas veces estamos buscando el consejo donde no debemos. Sometimes we're looking for advice where we're not supposed to. Muchas veces estamos buscando la ayuda donde sabemos que no la vamos a encontrar. Sometimes we're looking for help somewhere where we know for a fact that we're not going to find it. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Él es el creador. He is the creator. Él conoce exactamente lo que sucede con nuestras vidas. He understands well what happens in our lives. Y el verso 3, hermanos, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. And verse 3 says, He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. El Salmo 38, verso 16 dice, dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Verse 16 on Psalm 38 says, For I said, only let them not rejoice over me, who boast against me when my foot slips. Y el Salmo 66, 9 dice, Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. And Psalm 66, 9 says, Who has kept our soul among the living and has not let our feet slip? Esta gente que viajaba a Jerusalén, These people that would travel to Jerusalem, este salmo se considera uno de los que hacen parte del himnario de los peregrinos. this psalm is part of the book of the pilgrims. En su caminata desde sus pueblos nativos hasta Jerusalén, On their walk from their towns to the Jerusalem, este era uno de los salmos que cantaban, que solían cantar. this is one of the psalms they used to sing. Y sabían lo peligroso, hermanos, que era resbalarse en una de esas montañas. And they understood well what it meant, the danger to slip in these Ellos mountains. sabían que si se llegaran a resbalar, podrían morir. They knew if they were to slip, they could die. Por eso el salmista dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. That's why the psalmist can say, He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. No se puede dormir el que está cuidando, hermanos. He who keeps you will not slumber. Ustedes que estuvieron alguna vez en el ejército y les tocó de centinelas,
Those of you who were in the military, Había un horario que nos daban de 12 a 3 de la mañana, por ejemplo. there was a schedule that would give us De 3 a 6 de la mañana. from 3 a.m. to 6. Usted no podía dormirse, hermano. You could not fall asleep Porque en ese momento todo ese grupo de soldados que estaban durmiendo estaban bajo su responsabilidad. because all those soldiers that were in that room sleeping were under your keep. Yo una vez les comenté, hermanos, que tuve ese turno de 12 a 3. I was sharing that I had that turn to stay up from 12 to 3, Y yo estaba con una gripa de esas tremendas. and I had a cold, a very tremendous cold. Y cuando entré a mi turno, And when it was my time to serve, acababa de tomarme unas pastas para la gripa. I had taken some medicine for cold, Así tipo NyQuil. kind of like a NyQuil. Total que para mí fue fácil sacar debajo de mi cama mi baúl donde guardaba mis cosas. So it was easy for me to go under my bed and pull out Me the paré sobre el baúl, puse drawer. mis codos encima de allá dormíamos en literas, We used to sleep en in camarotes. bunk beds, Yo dormía en la segunda parte. and I would sleep on the top Y puse bed. mis codos sobre mi cama So I put my elbows on my bed, y no me acordé de más, hermanos. and I forgot everything else. Yo era el centinela, yo estaba responsable de 184 soldados ahí en ese cuarto. I was supposed to stay awake and guard, and I left all the ones that were sleeping. Para mí fue under my fácil charge. poner mi fusil, colgarlo en la cama y me dormí en la cama, hermano. For me, it was easy to just put my gun on the side and then go to sleep. Pero así como me dormí de rápido, me desperté. But just as fast as I fell asleep, I woke up. Y lo primero que me di cuenta fue que volteé mis ojos a buscar mi fusil y mi fusil no estaba ahí. And the first thing I turned to look for was my weapon, and it was no longer there. Y eso era grave, hermanos. And that was something very, Perder el fusil era incluso ir a una corte marcial en el ejército. it was very bad for that to happen. Sin pensarlo dos veces salí y corrí y le pregunté al centinela que estaba en el corredor. Without thinking it twice, I went out to ask someone else Y who was le out there. dije, mi teniente vino. And I said, my Dijo, el lieutenant came, teniente vino y fue a mirar hasta el cuarto. and he said, yeah, he came to see Y in the le room. dije, ¿llevaba un fusil? And he had a llevaba weapon un with him. fusil. And he said, yeah, he had a weapon with him. Pues no hubo más solución, hermanos, There was no other solution que irme hasta la entrada del batallón. than to go all the way to the entrance. Y yo simplemente entré y el teniente estaba ya sentadote con sus botas encima del escritorio. And when I went in there, the lieutenant was just sitting Y there le with dije, his foot permiso, mi teniente, vengo por mi fusil. on his desk, and I said, I come for my weapon. Dijo, primero pida permiso de entrar a hablar conmigo. And he says, first ask for permission to come Le and dije, talk es to que me. usted cogió mi fusil And I said, you took my weapon. y usted no puede tomar mi arma. And I said, you cannot take my weapon. Dijo, ¿cómo así? ¿Cómo la tomé de usted? ¿Estaba dormido? And I said, how did I took it from you? Were you asleep? Estaba dormido. And I said, yeah, I was Y asleep. ahí mismo, pues, es que estaba con gripa, es que estaba cansado, es que And estaba... there, so you're coming up with all these excuses. Lo primero que me dijo 22. 22 era tirarse al piso y hacer 22 flexiones. He said, do 22 push-ups. Dijo, yo no tomé su fusil. I did not take your weapon. Pero mira, hermanos, uno llega a conocer el fusil de tal forma que cuando lo vi yo ya en un armario que tenía como 200 fusiles, dije, allá está mi fusil. But you get to know your weapon so well that, ¿Cómo sabe? Le dije, ese es mi fusil. that I saw my weapon even though it was amongst many Dijo, other tómelo, y weapons. fui y lo tomé. Le dije, este es mi fusil. And I went and grabbed it, and I was this is my weapon. Y recuerdo que le dije a este teniente, I remember I told him, le dije, nunca más vuelva a tomar mi arma. I said, never again take my weapon from me. Y eso me costó como 3 noches en la puerta del batallón, And that cost me like 3 nights standing at the entrance en interiores, con guantes mojados puestos en las manos, with, en un frío peor del que está haciendo hoy, hermanos, porque allá de donde somos, I was in the el cold frío es tremendo. with wet gloves. Y le hacían mojar los guantes para que uno no se hiciera así para calentarse. So they will wet your gloves so you wouldn't put your hands Pero on your recuperé mi armpits. fusil. But I got my weapon. Yo no puedo, hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where does my help come from? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. My help comes from the Lord who made the heaven and earth. Y dice ahí, hermanos, que no dará mi pie al resbaladero ni se dormirá. No solo el que guarda a Israel, dice ahí, sino el que lo guarda a usted y el que guarda a mí. But he said, he will not let your foot be moved. Who keeps you will not slumber. He Al who final keeps del verso Israel. 4 dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Verse 4 says, Mira, "Behold, hermano, ese día yo fallé como guardia, pero mi Dios no falla absolutamente nunca. our God Él never no duerme, fails. hermanos. He does not slumber. Él te cuida de día y te cuida de noche. He
keeps you in the day Él and te the cuida en night. tu entrada y te cuida en tu salida. You're going out and you're coming in. Él te cuida en todo momento. He takes care of you at every No single importa lo moment. grande que sea o parezca ser tu problema. It doesn't matter how great your problem Él is. es tu guardador, Él es mi guardador. He is the one who Él keeps es you and me. nuestro guardador, He hermanos. is our keeper. Si le va a dar un aplauso al Señor, hermanos, déselo. Él nos guarda, hermanos. He No keeps importa us. lo que estén escribiendo en las leyes ahorita. It doesn't matter who's writing Él the laws es tu today. guardador, hermanos. He is our keeper. Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. He will keep our going out and our coming in. Dice el verso 5, hermanos. Verse 5 says, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. the Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. Piense por un momento, hermano, lo que significa la sombra. Think for a moment what the shadow means. ¿Por qué a la mano derecha? Why to the right hand? Saben, hermanos, que en el ejército You know that in the military, la persona de más rango militar siempre está a la derecha. the one who has the higher rank is always to the right. Entonces, cuando llega alguien que aunque no conozca a los que están ahí en la fila, And even though he doesn't know the people there in the line, él mira las insignias que tiene o aquí en el hombro o aquí en el cubrecabeza. he sees the symbols that people have either on their shoulder Y or el their hat. tamaño de las estrellas, mientras más pequeñito, significa más alto rango. The symbol of the stars, even the smaller it is, the higher Entonces, the esta rank. persona que llega, mira y sabe dónde ubicarse exactamente. Y el que está ahí en la fila sabe que tiene que hacerse a un lado para que se meta ahí. So when he arrives and he sees the symbols, he Usted knows y where yo to place conocemos himself. nuestro lugar, hermanos. You and I, we do know where the place is. Somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. We are the children of the King of Kings. El Señor es nuestro capitán. The Lord is our captain. Jehová es tu sombra. ¿Acaso nos abandona nuestra sombra en algún momento, hermanos? The Lord is your shade. Does our ¿Se shadow, ha ido usted caminando por ahí y la sombra se queda allá atrás? have you ever walked and your shadow stays behind? Nunca, hermanos. Mira, el hermano Never. Hugo está mirando ahí la sombra de sus pies. Look Y at the por más shadow que of los his feet. esconde y lo que sea, ahí está la sombra, hermanos. Lo que dice el Señor va a ser nuestra sombra, va a estar ahí. Cuando la palabra dice vengan y tomen mi yugo, hemos hablado varias veces de esto. El yugo era lo que se hacía para dos animales When the scripture says, put y on se my hacía yoke, exactamente a la medida de esos dos. No le servía a otro. the yoke was made perfectly for these A un two par kinds diferente no le servía. of cow. Cuando el Señor me dice vengan y tomen mi yugo, When the Lord says, come and take my yoke, es que Él quiere estar conmigo en ese yugo. is that he's going to be with me with Que that si Él yoke. me dice a la izquierda, yo voy a la izquierda porque Él va a la izquierda. If he goes to the left, I'm Que going si to me the dice left. derecho, me voy derecho porque Él va derecho. If he says, let's go straight, I'll go straight because he's going straight. Eso hace la sombra, hermano. La palabra dice que la sombra, mire, de Pedro, Scripture says por that donde él pasaba, sanaban los enfermos. the shade of Peter we Y la healed, alabanza dice, y no era su sombra, no era Pedro. but it was not the shade of Peter. Era lo que Pedro era en Cristo. It was Era what lo que Peter Pedro era en was Dios. in Christ. Es lo que usted y yo somos en Dios. That's what you and I are in God. Y la palabra me dice que Él The scripture says that he será mi sombra. will be my shade. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Esta gente, hermanos, cuando iban para Jerusalén tenían que pasar por muchos valles, por muchos desiertos, por muchas montañas, These people, when they would go to Jerusalem, they had to go through a lot of deserts bajo calores tremendos. by tremendous heat. Ustedes han estado en esos veranos tremendos aquí, hermanos. Have you been through those tremendous heat waves? Y nos vamos y in nos summer, metemos debajo de un arbolito. when you go under a tree, Y aunque el calor sea sofocante, el hecho de no sentir el sol encima nos da alivio. and even though it feels like it's suffocating, the fact that the Pues sun la is not palabra hitting dice us, que Él traerá alivio. feels ¿Está good. usted angustiado, hermano? if you are in sadness, Él es nuestro alivio. he is a refuge. Usted está triste, desesperado. If you're desperate, Él es el que trae la paz, hermanos. he is the one who El brings salmista peace. entendía eso The psalmist understood that porque muchas noches tuvieron que caminar para llegar a tiempo. because many nights they had to walk to get there on time. Y dice que la luna tampoco te fatigará de noche. And it says that the moon shall not strike you Verso by night. 7, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma desde ahora y para siempre. Verse 7 says, the Lord will keep you from all evil. He will keep your life forevermore. Qué hermoso saber, hermanos, y tener la seguridad como la tenía el salmista, I feel beautiful it is to have the trust
that the psalmist had, que ese Dios maravilloso that the wonderful Savior está ahí siempre con nosotros. is always there with us. Quizás usted no lo vea, You may not see him, quizás no lo sienta porque a veces queremos ver las cosas, queremos sentir las cosas. you may not feel it, La realidad es que There. aunque usted no lo vea o no lo sienta, Él está ahí. but even though you don't see him or feel him, Él me lo he's there. prometió, hermanos, He promised it, que estaría conmigo todos los días. that he will be with us every day. Mira, para terminar en Romanos capítulo 8. Versos 35 al 39. Dice la palabra ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Look what it says in Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Así que en este Salmo 121, hermanos, So in this Psalm 121, el salmista nos describe a un Dios the psalmist describes a God creador, protector who's a creator and a protector, y guardián. and that one who keeps us. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Where does our help comes from? ¿En dónde vamos a buscar nuestro socorro? Where are we going to seek for our help? ¿En dónde sabemos que encontraremos Where do we know that we're going to find respuesta a nuestro problema? an answer to our problem? Así como el salmista deberíamos estar seguros de decir, And just like mi the socorro psalmist, viene de Dios, we should be able to say, my help que hizo los comes cielos y la tierra, from the Lord that make the heavens and the earth. que no va a dar sueño, He will not slumber. que no va a dejar que resbale, He will not let me slip. que me va a guardar, He will keep me. que me va a proteger, He will protect me. que me va a dirigir, He will guide me que me va a bendecir. and will bless me. Padre bendito, gracias Heavenly Father, thank you por ser ese Padre for being that Father que nos prometes. that you promised. Si el grupo pasa y canta, ¿de dónde viene mi socorro? Mientras estamos orando. Quizás estamos angustiados, quizás estamos atribulados, quizás estamos tristes, pasando por algún problema grande, grande a nuestros ojos quizás. Quizás, hermano, usted está con una molestia en su cuerpo, ha estado enfermo, quizás tiene algún virus ahorita, quizás hay una bacteria que está molestando allí dentro, quizás hay un dolor pequeño o intenso, pero dolor que incomoda. Quizás mi hermano está frustrado, que como aquella mujer con el flujo de sangre por años y años gastó todo lo que tenía y fue a todos los lugares que le indicaron y no encontraba solución. Pero así como esa mujer que vio que su socorro y su solución venía en Jesús, esta mañana el Señor nos dice, ¿de dónde viene tu socorro? Tu socorro viene de mí. El Señor te dice, yo que creé los cielos y la tierra, no voy a permitir que resbales. Yo no me duermo, yo no descanso. Yo soy tu sombra a tu lado derecho. El sol no te va a cansar, ni la luna te va a fatigar. ¿De dónde viene mi socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Que entendamos siempre eso.
Padre bendito, gracias por darnos esta tarde la seguridad una vez más de que en ti está la solución, de que en ti, Señor, podemos encontrar esa respuesta que hemos estado buscando. Quizás, Padre, no la encontremos en la forma que la queremos, pero entendemos, Señor, que tu respuesta viene, Señor, que tu solución está en tus manos y que muchas veces nos la has mostrado y no hemos podido verla porque no queremos verla. Padre, que como el salmista entendamos que es en ti donde encontramos ese socorro. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu amor. Y pueden ir cantando, hermanos. ¿Usted está angustiado, mi hermano? Venga y ponga esa angustia a los pies del Señor. Venga al altar. Entréguele al Señor. Nuestra ayuda viene de Él. Gracias, Padre bendito. Gracias porque tú eres grande. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos guías. Gracias, Señor, porque podemos tener la confianza de venir y contarte, Señor, y saber que la respuesta viene de ti. Gracias, Padre amado, porque aunque me sienta perdido, Señor, tú nos guías, porque nuestro socorro viene de ti. Y alzaré mis ojos a los montes, pero más que a los montes, alzaré mis ojos a ti, Señor, donde sé que tú tendrás esa respuesta, Señor. Por esa paz que tú nos das, por esa paz con la que nos llenas, que esa palabra llegue y haga un fuego en nuestra vida, que prenda un incendio, Señor, y nos avives, Padre amado. Y que cada fuego, Señor, logremos, Padre Santo, también que haya un avivamiento, un incendio en tu iglesia, en nuestras vidas, en esta ciudad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y maravilloso, grande, majestuoso, bendito Rey. Mira a mi hermano, Señor, escucha su corazón. Mira ese asunto que lo está entristeciendo, que lo está angustiando, Señor. Mira ese asunto que lo tiene desesperado, frustrado. Mira ese asunto que le está quitando la paz. Pon tu mano allí, Señor. Llena, Padre Santo, de paz a tu pueblo, sabiendo y entendiendo que tú eres Dios, que tú no te has dormido, que tú no te duermes, que tú no dejas de vigilarnos en todo momento, de día y de noche, que ahí estás. Aunque no te vea y aunque no te sienta, ahí estás obrando ese milagro, trabajando en nuestra vida, Señor. Gracias. Padre bendito, mira esa necesidad que mi hermano está poniendo a tus pies, bendito Rey. Enseña, Señor. Gracias, papá, por sanar nuestro corazón. Gracias por darnos esperanza. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros y de los nuestros. Gracias por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestra iglesia, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú eres grande. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis manos a los cielos. Te veré obrando a mi favor. Seguiré tomado de tu mano, porque sé que tú sigues siendo Dios. Alzaré
sé dónde te puedo